buenos días amigos, hoy jueves 29 de octubre de este año 2020. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. En la antesala de despedir este mes de octubre. Y de recibir noviembre. Y recibir noviembre, que es el mes. Un gran mes. Sí, es un gran mes porque en noviembre comienzan a sentirse los aires navideños, ya a mediados de noviembre. Sí. Pero con respecto a eso, para que la gente vaya situándose en la verdadera realidad, no en la que uno supone o desea. El Colegio Médico Dominicano, por vía de su presidente, advirtió ayer que no pensemos en una celebración navideña donde se produzca mucha aglomeración de familias y amigos, porque el virus está presente, el COVID, y entonces pudiera ser ese el ambiente ideal para reproducirse. Y se aloje aquí lo que está pasando en otros países. Ayer Francia decretó de nuevo un encierro nacional por 6 meses, en una situación que a uno le llama mucho la atención. Lo había hecho también España. Alemania dispuso que por lo menos 4 semanas, de 4 a 6 semanas consecutivas, hay confinamiento en Alemania. Es que el virus ha venido con una agresividad enorme, en una especie de segunda vuelta. Y nosotros, si bien no tenemos a la vista ese estallido, porque los informes ya de salud pública revelan cierto control, no es que tampoco se ha reducido considerablemente, sino que las cifras parecen bastante controladas. Aquí entonces lo que nos falta sería que vaya y se redoble todo esto, porque nos traería entonces un ambiente de mucho pesar a final de año y para comienzo del próximo, que es cuando necesitamos iniciar con la voluntad de la recuperación económica. Así que esa es la situación. Mozart, que ayer comentábamos tú y yo aquí en la mañana, lo compleja que es la relación nuestra con Haití, lo poco clara, lo turbia que son esas famosas negociaciones. Uno nunca sabe a qué se orientan entre los dos grupos de autoridades allá en la frontera. ¿Cuál es el pedimento de los haitianos? ¿Cuál es formalmente el que hacen las autoridades? Y ayer, la Asociación Dominicana de Exportadores, por vía de su presidenta y de otros ejecutivos, hizo saber que Haití impuso $800 por chequeo. $800 por chequeo. De cada cargamento. De cada carga. De cada o sea, sí, le están dando ahora un componente de orden de impuesto impositivo, un complemento al vandalismo. Por un lado vandalizan con grupos armados que paran los camiones que van allá, y por el otro lado le dan un componente de orden legal, bien entrecomillado. Es que tú estás poniendo de manifiesto, Mozart, una situación extraña, y es la siguiente: cómo el vandalismo en ese país está directamente relacionado con las acciones de poder. Pero es así, pero yo te lo dije ayer, no nos llamemos a engaños. Yo te dije a ti que grupos empresariales identificados en Haití operan de esa manera, tienen mucha influencia a nivel político y social en Haití. Y por el otro lado son gente que se agencia grupos de fascinerosos, de gente, de vándalos, para asumir entonces acciones directas como esa de asaltar camiones. Y trabajan en las dos direcciones, Pedro. Trabajan en las dos direcciones y siempre van a estar en una actitud de tratar de colocarle obstáculos a una relación que debe
fortalecerse, que debe ser fluida como una relación con la República Dominicana para el comercio bilateral. Aún dentro de las dificultades que hemos confrontado nosotros y todos los países del mundo, de América en particular, de enero a septiembre nosotros les hemos enviado a Haití contabilizado, lo que se contabiliza en los puertos. Exacto. 536 millones de dólares. Esa cifra no es de ninguna manera despreciable, es la segunda más alta. Pero claro. Compara con cualquier otra exportación orientada a países, específicamente como era lógico pensar, Estados Unidos es el mayor receptor de exportaciones. Pero 536 millones de dólares son considerables. Ahora bien, ¿qué es lo que parece? Eso le abrió los ojos como tú dices, a las estructuras de poder empresariales de Haití. Y quieren beneficiarse de eso. Ahora bien, eso incrementa notablemente los costos a los exportadores dominicanos. Eso lo hace insostenible, Pedro. Nuestros exportadores no están en condiciones. Porque eso se le agrega al pago adicional, eso, exactamente. Eso se le agrega al pago de los impuestos que ellos tienen, que suman en total 27, 29% del valor de la carga. Sí, eso es demasiado, eso es abusivo. Entonces ya es tiempo, Pedro, yo no sé de qué manera se pueda retomar eso. Primero por el orden, obviamente, por el orden diplomático. Sobre todo después diplomático. Pero ven acá, nosotros recientemente... Es que cada vez que se reúnen todos se echa abajo, todo se olvida. Ya dicen que sí, después mira, otra cosa. ¿Tú sabes lo que dijo? ¿Tú sabes cuál es la característica de todo esto, Mozart? Asómbrate. Cuidado, ¿tú crees que son las autoridades de migración haitianas las que cobran los $800? Es una empresa contratada por ellos, privada, cuya documentación no tiene valor ante las autoridades fiscales dominicanas. Ellos rompen con todo, con la Organización Mundial de Comercio, rompen con todo, Pedro. Ellos rompen todos los esquemas. Por eso yo vi positivo, aunque después nos metimos en miedo y quisimos, bueno, espérense, que eso no es así. El esfuerzo que hicieron las actuales autoridades, como la Cancillería, de redefinir el espacio, comenzar por ahí, ratificar los límites de cada nación. Los límites territoriales. Sí, bueno, cualquiera diría, bueno, pero ¿para qué se está haciendo eso? No hay con esa gente hay que hacerlo así. O sea, ratificarle y decirle, mire, estos son los puntos. Este es el territorio, eso es lo primero. Segundo, se hizo y hubo un esfuerzo por parte de Industria y Comercio cuando llamó la atención sobre la necesidad de un acercamiento, de una discusión, de plantearse proyectos ya específicos con Haití en coordinación con entidades empresariales locales dominicanas. Sí. Pero decía el ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, decía, lo único que estamos esperando es un cambio de actitud, una actitud de reciprocidad para la colaboración mutua de conjunto con Haití. Bueno, yo pienso, Pedro, que hay que volver a hacer ese intento, porque ¿de qué otra manera podemos reportando? ¿Cómo nosotros avanzamos en la dirección de hacerle ver a esta gente que ese impuesto adicional de $800 hace prácticamente imposible el que podamos competir con todos los demás, principalmente con los colombianos, que son los que reclaman ese mercado? No, es una situación difícil. Mira, ya muy difícil. Se lo están disputando exportadores ya más lejanos de México, porque si ven que existen esas condiciones, productos mexicanos que se parecen mucho a los nuestros, por cierto. Pero muchos de ellos de más baja calidad que los nuestros. Pero eso es parte de los trasegantes haitianos, los empresarios trasegantes, que están en eso, abriendo espacio. Eso es parte de todo ese entramado extraño, para no llamarlo mafioso, que existe ahí, que le ha hecho tanto daño a ese pueblo. Porque yo quiero insistir, lo que más le conviene al pueblo haitiano, y al mismo sector empresarial, si lo entendiera en su conjunto,
es estrechar y ampliar los lazos comerciales bilaterales con la República Dominicana, es tratar de hacer más fluido ese flujo de mercancía, y no digamos de mercadería, que a nosotros, es tratar de llegar a acuerdos en términos aduanales, como lo que se iniciaron, con ese proceso que se inició de ver si llevábamos acuerdos para instalar tramos. Vamos a decir algo que debe decirse y cobrarla. Mozart, y debo decir algo, o debemos decir algo, tú y yo, que tiene que decirse en esta coyuntura. No es diferente para nosotros, desde el punto de vista de los efectos locales, esa acción no es verdad. ¿Saben por qué? Porque en la medida en que se reclama, cuando tú ves los componentes de la carga que se envía a Haití, la mayoría de ellos alimentos de la agropecuaria y de la manufactura, ¿tú sabes lo que quiere decir eso, Mozart? Que esas actividades, cuando se realizan aquí, te garantiza dos mercados, el de ellos y el nuestro. Por supuesto. Porque claro. si tú tienes una demanda tan cercana que no paga transporte ni avión, ni marítimo, ni aéreo. Ni seguros. Ni seguro. Cuando tú tienes eso y tú pones al campo a producir esa cantidad de alimentos que tú ves bajando en patanas repletas, de todo tipo, avícolas, sí. Y de calidad, Pedro, porque nosotros hemos mejorado sustancialmente la calidad de nuestro producto. Eso repercute en el mercado, porque eso también es un aliciente para suplir el mercado interno. No es verdad que debemos ver eso con indiferencia y restarle importancia. La tiene. En la medida en que ellos demandan, incrementan e incentivan la producción local para suplir el mercado interno, pero y también exportar. Pero eso que son reglas simples de la economía, aquí yo no sé si aplicarla. Mira, vamos a una información un poquito más esperanzadora. El Banco de América, Bank of America, tiene un equipo de investigación global. Ellos examinan las relaciones globales, particularmente en los países donde están presentes, tienen mucho intercambio financiero, y a la República Dominicana ellos le asignan que para el año 2021 va a crecer un 8.4%. Tú estás oyendo cosas. Dicen que es previsible que la República la República Dominicana, un crecimiento en B, o sea, una bajada como la que hubo, muy sensible, de un crecimiento de 5.1 en febrero, bajar a menos 5, menos 4.5, algunos consideran que más. Eso es una caída en B. Dice, pero esa recuperación se va a producir exactamente en la misma medida, o sea, una alza súbita. Dice, entonces dicen los economistas del Bank of America que ese 5.6 de activación económica que muestra el IMAE del Banco Central en el mes de septiembre es un indicador claro de la capacidad de resiliencia, o sea, de absorber la dificultad y al mismo tiempo reaccionar positivamente, que tiene la economía dominicana. El IMAE es el índice mensual de activación económica, y él se mostró en efecto que hubo un 5.6 de crecimiento en septiembre con relación al mes anterior, y eso dice que ellos es una clara indicación de que se va a producir, se va a acumular cifras de ese tipo hasta iniciar el 2021 en una posición de B. Reconoce que fue oportuna la inyección de capital que se le hizo a la economía en los momentos de mayor necesidad, cuando había afectación extendida de la actividad económica, y que si no se hace eso, dice el grupo de economistas estudiosos del Banco of America, si el gobierno hubiese intervenido de la manera que lo hizo,
Eso impidió que el decrecimiento se agravara en 2.4% hacia abajo, mayor que el que se registró. Dice, con eso se impidió que se agravara en 2.4% más la situación. Imagínate entonces lo que hubiese pasado si en vez de un 6 hubiese sido un 8.10%, algo así. Era lo que pudo haber acontecido. De todas formas, esta información, que por cierto, ellos la suplen a inversionistas y socios del Banco of America, entonces eso puede mandar un mensaje positivo para el país. Ayer el gobierno emitió un decreto que crea la Mesa Presidencial para la Industrialización. Tú me dirás, pero existe toda una política de industrialización diseñada por el Ministerio. Sí, pero eso no sobra, Pedro, no. Eso está bien. Eso no sobra, no. Yo pienso que eso es un elemento adicional que le da una orientación ya mucho más formal. Y la preside el propio presidente. Y comprometida, porque la preside el presidente de la República, de un sector que necesita de señales de esa naturaleza, Pedro. O sea, yo pienso que además se trata de una mesa que tiene ya objetivos ya focalizados, una labor de seguimiento a lo que ya se ha hecho. Incrementar la competitividad y la producción. Y la producción de zonas francas. Exacto, pero entonces buscar los mecanismos que posibiliten eso, concretizar y lograr esas metas. ¿Tú sabes y entonces, desde el Ejecutivo, yo pienso que es la mejor de las iniciativas ir por ahí. Tú sabes que hay un dispositivo novedoso en ese decreto, que yo realmente lo digo, porque nosotros, como tú sabes, tenemos que mantenernos alerta de estas cosas. Es la característica del Diario de 4. Darle atención especial a todo lo que está relacionado con la economía. Ese decreto hace constar en una de sus disposiciones que uno de los propósitos de esa mesa presidencial para la industrialización es desarrollar enclaves regionales industriales según sus actividades. Oye esto, Mozart. Por ejemplo, si tú vas a la zona industrial de Itao, tú adviertes que allí se han concentrado las empresas de producción y exportación de productos relacionados con la salud. Sí. Y electrónicos. Ahí están concentrados. Tú no lo encuentras en otras regiones del país. Ahí están todas. Entonces a mí me parece que es verdad que cada región puede tener su propio enclave productivo que la distinga. Según en el Cibao, por ejemplo, se habla de que allí están, tú ves todas esas industrias de exportación de zapatos. Nosotros desplazamos a Brasil como mayor exportador de zapatos a los Estados Unidos. Somos segundos mayores exportadores de zapatos individualmente al mercado norteamericano. Se concentran en una zona específica del Cibao. Ahí están todas, Timberland y la Grandota, todas. Por cierto que Timberland se está reformulando en este momento por razones de su estrategia mundial. Pero como quiera hay más fábricas. Entonces, pudiera ser que sí, las cosas se desarrollen, que nosotros digamos, bueno, las zonas francas ubicadas en la región de San Pedro de Macorís son esencialmente textiles. Y allí usted puede ir y negociar la compra de determinadas confecciones sin necesidad de estarse dispersando, ¿no? Bueno, ese es uno de los conceptos interesantes que aparecen consignados en ese decreto. Yo veo eso con mucho interés, de verdad. Creo que pudiera estar por ahí una de las respuestas, pero más que todo es que el presidente de la República, su presencia en este tipo de organismos, aunque tenga como principal responsable, así lo dice el decreto, el Ministerio de Industria y Comercio, el presidente va en función allí de regulador de la actividad, de los compromisos que se asignan, de las tareas que probablemente cada reunión de esta mesa establezca, porque seguro que se van a poner
propósitos, objetivos. Y cada vez que se reúna le van a pasar revista así se cumplieron tales o cuáles objetivos. Y es muy importante que para eso esté la figura del presidente de la República, reclamando cumplimientos, porque ya eso le da otra categoría. Vi a Jorge Mera, el ministro de Medio Ambiente, advertir que noviembre será el mes dedicado a la vigilancia especial redoblada de todas las riberas de los ríos, porque dice él que la pandemia se aprovechó para relajar la extracción de grava y gravilla por las granceras de los ríos principales del país. Y que eso ha puesto en peligro muchas fuentes de agua. Eso es característico, Mozart, cuando se producen eventos como el COVID, que motiva, por ejemplo, mira, una buena parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero de las Fuerzas Armadas, está estacionada en la frontera. Hay 10.000 hombres allá. Eso de algún lado tú lo sacas. Y como quiera que sea en este país, la vigilancia que más se teme o que más respeto causa en el país es la vigilancia militar, que es la que ayuda a las instituciones públicas a cumplir normativas. De manera que esto que anuncia Jorge Mera, de que se redoblará en el mes de noviembre la vigilancia y protección de los ríos, me parece una respuesta importante, oportuna, en un momento en que debemos cuidar de todo esto. Mira, José, te doy la palabra, pero te invito a que analicemos unas declaraciones que me parecen innovadoras por las informaciones que da del señor gerente general de EDESUR, pero el señor Morrison. Ahorita, para no agotarte tu tiempo más de lo que he hecho, probablemente nos invitemos los dos a intercambiar sobre este asunto. Adelante. Muy bien, muy bien. Mira, Pedro, quiero insistir con un tema que vengo tocando desde hace varios días, que es el tema de los precios y sobre todo de los alimentos. Sí. Ayer, pues la prensa recoge unas declaraciones del ministro de Industria, del buen amigo Vito Bisonó. Él dice que él no alcanza a ver realmente alza considerable en los precios de los productos. Bueno, yo supongo que el ministro querrá decir que no han alcanzado los límites como para que la gente se lance a las calles. Yo pienso que no, que todavía no hemos llegado ahí. Yo pienso que realmente hay una situación que todavía puede ser sorteada, puede ser manejada debidamente. Si se maneja el mecanismo de exactamente, siempre en el marco de la ley y tomando en cuenta que estamos en un mercado abierto, ¿verdad? Que aquí no se puede, ni se debe, ni tiene por qué hablarse de controles de precios como tal. Pero yo pienso que sí hay elementos, que hay acciones que pueden ayudar en función de ver de qué manera nosotros continuamos con un proceso que habíamos tenido hasta hace poco, y era mantener, como hemos mantenido, niveles de estabilidad en los precios, pero por años en los alimentos. El producto que se había mantenido con niveles óptimos en materia de estabilidad, y se habían conseguido por un elemento que es nodal, fundamental en estos casos. Son políticas de orden monetario y financiero, por ejemplo, que han facilitado, han flexibilizado normas, han permitido que los intermediarios financieros tengan suficiente liquidez como para poner en manos de los productores recursos para el financiamiento de sus actividades, en este caso agropecuaria, alimenticia, los procesadores de alimentos. Sí. Y eso ha permitido mantenernos como nos hemos mantenido en los niveles rango meta de la inflación general en el país, que es 4 más o menos 1, y eso lo hemos mantenido por años. Ahora hay una tendencia que nos va indicando que vamos sobrepasando esos límites y que pudiéramos sobrepasarlo más allá de lo prudente.
Entonces, esa es la advertencia que hace Diario de Cuatro, que la viene haciendo desde hace días. Y yo pienso que el ministro de Industria y Comercio, si bien es cierto, yo insisto, por lo que vi en la prensa, que no hemos llegado al límite de que la gente se desespere y tome acciones que no debe tomar, lo cierto es que la espiral alcista se mantiene y que eso se amplía, que comenzó con productos que por su ciclo generan algún aumento de precios, no tan exorbitante como lo hemos visto, como es en el caso de las musáceas, los plátanos, los guineos, que en tiempo ya cuando se va acercando el invierno, por su propia naturaleza, suelen tener un poco, pero no tanto. Poquito, pero no para meter un plátano de 35 pesos. Entonces, ¿tú entiendes? Entonces, ese es el espíritu de la inquietud que voy a mantener y que vamos a mantener aquí, de advertencia sobre el tema de los precios. Porque de la misma manera que se ha mantenido ese celo a nivel monetario y financiero, que es fundamental junto con medidas de orden público de las autoridades gubernamentales para mantener niveles de estabilidad en los precios. De esa misma manera nosotros tenemos que ver cuáles otros factores que escapan a ese esfuerzo están ya lastimando otras áreas. Ya tenemos precios del pollo que se ha colocado a niveles increíbles, peso una libra de pollo. Entonces, el huevo se ha incrementado, los vegetales se están incrementando, pero ¿por qué? Entonces, yo pienso que declaraciones, por ejemplo, como la que da una declaración infeliz que no aporta nada, ni tiene aporte político ya en estos momentos, ni aporta nada a la solución del problema. Eric Rivero dice que que el problema de la alza de precios es culpa del pasado gobierno, que descuidó, que el COVID, que descuidó medidas, hermano, ya ese recurso no le hace, ni le aporta nada a las actuales autoridades que están enfocadas en tratar de resolver, en primero incrementar los esfuerzos para resolver el COVID y por otro lado, procurar evitar que haya un desenlace que no imprudente en materia de precios. Entonces, ese tipo de intervención no favorece nada. Usted como líder productor tiene que ver la situación y ver qué puede aportar su sector, que es el sector lechero, vacuno, qué puede aportarle al gobierno, que es su gobierno, y eso es legítimo, para ayudarlo a enfrentar una situación que pone en peligro la estabilidad social, que pudiera poner en peligro la estabilidad social. Porque con la comida, con los precios de la comida... Va con el incremento de demanda que se prevé se y con el incremento de demanda que viene. Entonces, procure usted poner a disposición de las autoridades, con las autoridades, mecanismos que nos ayuden a ayudar a los productores, o sea, a resolver su problema de mercadería y al mismo tiempo tratar de ver cómo le bajamos la carga al consumidor que está sintiendo el peso de alzas de precio a diferentes niveles. O sea, no ayuda ese tipo de cosas. Yo quisiera, espérate, Gonzalo, yo quisiera, por favor, que me permitas precisar algo. Es verdad lo que adviertes, ya no se le puede atribuir a las pasadas autoridades este tipo de fallas, porque si las hubo tiempo de corregirla. Te voy a explicar por qué. Mira, una parvada de pollos, por ejemplo, te toma 40 días. Tú puedes perfectamente, en atención a que recibiste, por ejemplo, un ambiente deprimido, vamos a decir que el gobierno se dejó atrapar por la depresión y entonces no motivó a los sectores productivos. Vamos a aceptar exactamente lo que dijo Rivero, ¿verdad? Pero como hay un nuevo ánimo, unas nuevas autoridades, que esas nuevas autoridades debieron entonces moverse con suficiente presteza para que una parvada de... Con la colaboración de gente como Eric Rivero, que es un líder en el subsector. Y Faña, que está al frente del Instituto Agrario. Y todo ese grupo bueno. Al frente del Instituto Agrario Dominicano. Es más, Kimber, el señor que está en agricultura, es un líder productor nacional. Exactamente. Reconocido como uno de los mayores productores del país. No lo siento. Entonces, mira, no se puede aplicar el concepto que estoy tratando con la musácea. Una musácea te dura entre 6 a 8 meses en producir.
en producir. Y se encarece, el plátano se encarece para esta época. Pero hay plátano. Pero hay plátano. Ese mismo Faña dijo que hay plátano suficiente en finca, que lo están vendiendo los productores en finca 3.50 hasta 5.50 la unidad. ¿Y entonces por qué está llegando a 35? Está llegando aquí demasiado caro. Entonces hay un problema de distribución. Ahora entonces bien, a ellos que ayudan. hay un problema, pero aquí es donde te voy a hablar, ya que es de producción. Tú no puedes hablarme de huevos caros, de pollo, carne de pollo cara, porque todo eso son ciclos cortos de producción. Por supuesto. Y hay ciclos cortos de producción de habichuela, de ajo y de otros productos más de la agropecuaria que son necesarios. De manera que la ley, tú no puedes, un becerro, son 10 meses que coge una vaca para procrear un becerro. Y entonces yo digo que un momentito, ¿no, verdad? Sí. Hay cosas que sí, que es probable que hayan pasado, que hubo depresión, que los atrapó, que bajaron los ánimos, bueno, pero ya, ¿cuántos días que llevamos de gobierno? 3 meses, ya vamos para 3 meses. Va más de 60. Más de 60. Entonces ya hay un tiempo para reaccionar. Sí. El ciclo corto, para ciclo corto. Miren, hay otro tema que lo vamos a continuar en un rato porque hay que hablar sobre el tema de la pandemia y el bochornoso acto que vimos en el Congreso Nacional encabezado por un diputado. Vamos a dirigir de la sede que debemos tratarlo. También lo vamos a tratar. Tenemos tiempo. Volvemos en un momento. Moza, mira qué reveladoras son estas declaraciones que emitió ayer el señor Milton Morrison, que es el gerente general de EDESUR, de la distribuidora de electricidad del sur, porque nos pueden orientar acerca de reconstruir lo que ha sido la crisis de suministro eléctrico de los últimos años. Mira, lo primero. Ellos dicen que firmaron un acuerdo, que las 3 distribuidoras firmaron un acuerdo con el Ministerio de Educación para garantizar la energía en tiempos de educación virtual en los centros educativos. Primera cosa que a nosotros nos sorprende, creo que te sorprendió a ti también, porque yo sabía, como tú, que la energía se suplía según la disponibilidad. No usted disponiendo una prioridad, y en este caso ellos están disponiendo una prioridad, la cual es que se mantenga energía en horas de impartición de clases por vía virtual, o sea, electrónica, y estamos hablando aquí entonces de 8 a 12 y de 12 a 4 o a 5. Se va a incrementar la disponibilidad de energía en esos periodos. ¿La cogiste? Sí. Segunda cosa, confiesa el señor Morrison que según las estadísticas que él ha encontrado en EDESUR, y EDESUR estuvo afrontando pérdidas que llegaron a ser de un 21% en algún momento antes de la pandemia, y que yo no sé si él mismo lo precisó a los que estaban ahí, a los que él emitió esa declaración. Pero yo te recuerdo a ti que los análisis que se han hecho económico-financiero de las operaciones de la EDE dicen que cuando ellas llegan a una pérdida de un 20%, están cerrando en negro, abandonan el rojo. Y si bien no ganan, no pierden. ¿La cogiste, Mozart? Sí, la cogí. Estuvieron a un punto porcentual, en el caso de sur, porque de norte siempre tiene 2 o 3 puntos porcentuales más altos, y es de este 3 o 4 porcentuales más altos que de norte. O sea, el de este siempre es la que más pierde, pero de norte le pisa los talones al de sur. Pues dice Morrison que la pandemia hizo que en el mes de mayo, por ejemplo, las pérdidas subieran a un 31%. Perdóname, es explicable. Oye lo que pasa. Si estábamos en medio de una situación, ¿verdad?, tan apremiante como la que generó la pandemia, es muy probable
que una serie de mecanismos se perdieran de control, pero al mismo tiempo la presión por suplir energía llevara a la pérdida de un 31% en ese mes. Pero dice que después se ha sometido a control y que eso ha ido bajando a un 25% y que ya el propósito en este momento, en un 24%, es bajarla de nuevo a un 21-22%, que ya esa es la meta inmediata de EDESUR. Supongo que los mismos esfuerzos están haciendo en EDENORTE y EDE. ¿Qué te revela esto? Número uno, él dice que cuando se suple esa energía que se está comprometiendo con la educación virtual, se incrementan las pérdidas. En razón, supongo yo, y él debió precisarlo, de que al tener que incorporar generadores de alto costo, o sea, los que producen con gasoil, lo que le venden la energía a 16 y no a 8, o a 14 centavos el kilovatio hora y no a 8, lo que producen con búnker sí, que andan también por esos costos de 12, 14, entonces se incrementa el costo, porque lo que producen con carbón mineral y con gas natural te garantizan suministrar, vender esa energía a 8 centavos de dólar a las EDES, la que le agregan 2.5 de costo de intermediación y te pueden estar vendiendo el kilovatio hora a 10 a 11 centavos de dólar el kilovatio, por debajo de 12. 12 es el máximo. Entonces, si es por debajo de 12, las sedes no perdieran, porque aunque ellos tienen un problema de que recuperan tan solo un 80, 70, 75% de la energía que facturan, eso se ha ido incrementando y ya va por un 90%. Se ha ido incrementando consistentemente. En razón de que, pero además él mismo anunció que créditos del Banco Interamericano de Desarrollo y de otras entidades internacionales le garantizan a la sede inversión para mejorar alta tensión, distribución y cosas. Entonces yo le digo al amigo Milton Morrison, porque dentro de su exposición dejó caer una frase preocupante, porque él habló que con la participación público-privada, yo le digo, pero ¿cuál participación? ¿De qué habla Morrison de participación público-privada si ya eso se descartó? Que en el futuro esto se va a resolver y que estamos prontos a buscar una solución. Pero ¿por qué vía? Porque no se van a vender. El presidente de la República ha dicho que eso no se va, que las sedes están en un proceso de recuperación. Yo, si algo saqué en claro del resumen de la entrevista que dio a conocer Alicia Ortega de la visita que le hizo de 24 horas consecutivas con el presidente en Palacio y en su casa con su familia, si algo saqué en claro es la permanente vigilancia que mantiene el presidente Abinader de las 3 sedes, de cómo él sigue paso a paso, porque el propósito es reducir sus pérdidas. Y además esto se combina con el hecho cierto de que los 700 megavatios de Punta Catalina y los 250 de Itau y los 50 de Barahona 1, todo eso producido con carbón mineral, están ya incidiendo, como están incidiendo los 430 megavatios que antes se producían con Bunker C de Quiqueya 1 y Quiqueya 2, que ya están en línea hace más de 30 días, hace 40 días. Están en línea, efectivamente. Y muy pronto lo hará Coyentri con 300 megavatios a gas natural. Y no con Bunker C. O en el caso más grave todavía, en el caso de Coyentri, toda la energía que puede producir es con gasoil. Gasoil. Como si fuera un camión transportando cosas. Un lujo increíble que se daba en este país
de tener esas 3 generadoras de 100 megavatios cada una produciendo con gasoil energía. Eso es insostenible en cualquier parte del mundo. Entonces, Mozart, ojalá que estas cosas queden claras y que Winston Morrison sepa que él está metido en un lugar de servicio público que lo que procura es mejorar y eficientizar la estructura de generación, que no es más que la intermediación de la energía, que no es más que la intermediación de la energía. La estructura de la sede está orientada únicamente a intermediar la energía que recibe, que compra de las generadoras. Y eso, Pedro, él dijo que se ha mejorado, que está muy cerca de la eficiencia. Mira, Pedro, es poco lo que voy a agregar ahí. Yo pienso que tú has puesto en su debido contexto las declaraciones de Morrison. Yo solo quiero agregar que el problema, por lo menos el mío, con un funcionario al que yo le tengo tanto cariño y respeto, con Morrison, el problema mío es que yo no sé cuándo está hablando una persona que estaba íntimamente vinculada con los sectores generadores o cuando está hablando el funcionario público, ¿me entiendes? Entonces, eso dificulta un poquito la situación. Esa línea entre una cosa y la otra, interesa que por mucho tiempo y legítimamente este profesional ha estado cuidando y preservando, que son los intereses del sector generador, con su apuesta ahora desde una instancia oficial en el sector que él muy bien conoce, por la naturaleza del trabajo que ha venido desempeñando con mucha eficiencia para ese sector, el buen amigo Morrison. Yo no voy a agregar más de ahí. Yo solo, lo único que quisiera es que cuando se habla del sector eléctrico nacional, quisiera como ir un poquito más allá que una versión, una toma de visión de uno de los componentes que constituyen todo el entramado oficial en materia de administración y gestión de la electricidad en la República Dominicana. Porque verlo solo desde la base de un pronunciamiento, insisto, legítimo y profesional de Morrison, me limita, crea un sesgo que se me hace a mí un poco incómodo poder interpretar qué es lo que quiere decir. Porque se me coloca justo en el centro, entre los intereses que él, insisto, legítimamente ha estado defendiendo durante muchísimo tiempo, que es el sector de los generadores, y ahora en su rol de funcionario público. Yo particularmente tengo dificultad con eso. Entonces mejor lo dejo de ese tamaño y te dejo a ti, que eres el experto en la materia y que tiene mayores elementos que yo, para poner en su justo contexto, de acuerdo a tu visión, ¿verdad?, cuál es la situación en torno a ese tema. Yo sí quiero hacer un llamado de atención. Allí en el Congreso Nacional hubo una situación bochornosa, una pedrea terrible. Entraron a pedradas al Congreso Nacional. Esto es insólito. Le entraron a pedrar al Congreso Nacional, rompieron vidrio y todo ese tipo de cosas, y todo eso tuvo una manifestación encabezada por un legislador, que es de lo que andan buscando e insisten en que se otorgue el 30%, en que se saque un 30% de las AFP y que se le entregue eso a los trabajadores, se le adelante, que se adelante eso. Ya sobre ese tema se ha discutido bastante en el país y se ha expuesto muy bien cuáles son las consecuencias de una solución inmediata, de una solución para una coyuntura que se va en 3 días. O sea, la entrega, arrancar el 30%, entregárselo a los trabajadores, distribuírselo para que los trabajadores que son suyos dispongan de eso. Muy bien, tú le vas a solucionar un problema. Yo creo que sí. Muchísima gente quisiéramos tener en nuestras manos un 30% de lo que tenemos acumulado. Pero claro, porque eso te pone a desenvolverte con situaciones que te mantienen atrapado. En es un promedio de 175,000 pesos. De 175,000 pesos, que para muchas familias, bueno, eso le puede resolver un problema del momento.
Sí, pero ¿cuáles son las implicaciones posteriores a eso y a largo plazo en forma sostenida para el trabajador? Para decírselo en buen criollo, más cara la sal que el chivo. Porque al final, entonces, eso prolonga el espacio, el tiempo, para lo que deberá ser la pensión, que es la naturaleza de esos fondos, para preservar la pensión del trabajador, ¿verdad? Y alargaría además las cuotas para usted alcanzar la suficiente cuota como para lo que deberá ser al final la entrega de sus recursos. Además de crear toda una distorsión en el sistema que puede también provocar situaciones enojosas en todo el sistema. Entonces, eso está dicho. Ahora, se ha explicado, se han abierto foros, esa misma persona, el señor Botello, y muchos de los que piensan como él, economistas o no economistas, legisladores, gente, los trabajadores, todos han expuesto, se ha abierto espacio para que se hable de esas cosas. Ahora se va a hablar. Hacedores de opinión como tú y como yo, nos guiamos de indicadores importantes. Un indicador para el señor Botello. ¿Por qué él, en vez de presionar al Congreso para que ponga en agenda su iniciativa, no hace el mismo esfuerzo con los dirigentes sindicales y los pone de acuerdo con su iniciativa? O sea, con los líderes tradicionales del sindicalismo, con lo que representan a lo que ahora, el camino. Con lo que representan a lo que ahora. ¿Por qué no va? Pero lo que yo quiero decir es que ese señor ayer, yo no sé si él, pero a partir de esa iniciativa suya, eso degeneró en un acto vandálico, que fue apedrear el Congreso Nacional, con ruptura de cristales de congresistas y ese tipo de cosas. En ese tipo de situación uno espera que, bueno, aunque es una provocación terrible, uno espera que del Congreso se le responda en forma como debe respondérsele. Así es. En términos, en el plano enteramente institucional, la Cámara de Diputados tiene un espacio de la disciplina que debe aplicar. Sí. El presidente de la Cámara de Diputados debe mantener la sobriedad que ha mantenido, porque tiene muchas cosas en carpeta que debe seguir avanzando. Sí. Tiene un proyecto, tiene presupuesto, tiene el tema de las cortes, tiene el tema de junta. O sea, hay muchos temas ahí que están en el corredor de la Cámara de Diputados, no se puede dejar distraer. Ahora, con toda la templanza que se le reconoce a Alfredo Pacheco, con su sabiduría, su forma de manejar y el liderazgo que tiene ahí, bueno, pues hacerle ver a esta persona que ese no es el camino. Sin ir más allá, porque sin entrar en el plano donde quiere entrar el señor el vandalismo, la sociedad dominicana finalmente esto nos da oportunidad, Mozart, a tratar un tema que nosotros en el Diario de Cuatro le dimos de lado, relacionado con el mismo asunto, la seguridad social. El señor Carlos Slim, probablemente el latinoamericano más rico probablemente no, el latinoamericano, el inversionista, el capitalista de origen latino más rico que hay es Carlos Slim. Definitivamente. Ese señor propuso, en su condición de líder empresarial continental, de gran renombre, que la seguridad social se proponga reducir el tiempo de trabajo a 3 días a la semana, pero al mismo tiempo se incremente la participación, la edad de retiro de 60 a 70 años. Pero y eso fue rechazado por todo el liderazgo sindical nacional. De 60 a 70 años. Y que se acuerde que ese espacio que queda libre de 7 días, no, ¿verdad? De 6 días a la semana de trabajo, tú solo trabajarías 3 para que puedas accionar con el multiempleo. Y así tener más de una actividad que incremente los ingresos. Óyeme, Moza, este señor analiza las cosas tan simples que quiere que el trabajador, el obrero actual, el servidor público o privado que cotice en la seguridad social,
duplique su capacidad de trabajo y por tanto su entrega a la acción productiva y al mismo tiempo sus ingresos, pero se retire más viejo. Dice Pepe Abreu, dicen los demás líderes sindicales, que si usted le incrementa 10 años más a la edad de retiro que acuerda la ley que crea el sistema dominicano de seguridad social, cuando le toque al trabajador su retiro... Se lo van a llevar a la tumba, se lo van a llevar. No, se lo van a llevar a la tumba. A la tumba. ¿Sabe por qué? Porque hay que aclarar lo siguiente con respecto a... Es el capitalismo salvaje del que hablaba el Papa. Pero además, aquí se torna en excesivamente salvaje por lo siguiente, Gonzalo, porque fíjate, eso fue a coger, el Consejo de Empresa dijo que había que estudiarlo con interés. Claro. Ya eso a mí me preocupa, Mira por qué, Gonzalo. Bueno, yo supongo que también aquí hay mucha gente que apuesta a la tormenta. Que a las FP le cayó... no importa, Pedro. Oye, ¿cuál es el asunto? La diferencia nuestra con México, de donde procede el señor Slick, o con Chile, o con Colombia, o con Brasil, o con Argentina. ¿Tú sabes cuál es la pequeña diferencia? Que nosotros nunca tuvimos sistema de seguridad social. Hasta la creación de esa ley 37-201 o 01, que fue en el 2001 que se creó, que por tanto perdimos todo el siglo XX sin seguridad social, y que esos señores que no tuvieron seguridad social, que ahora andan por ahí ya agotados, lo que han sobrevivido, ¿verdad? Que no pudieron incorporarse a la seguridad social porque ya habían agotado la fuerza de labor y no pudieron ingresar a una actividad productiva. Todo eso que dejó listos y servidos en la calle, abandonados, que ha tenido que asignarle al Estado Dominicano un seguro subsidiado y a incorporar a los programas Solidaridad. Esos son el fruto de no haber dispuesto de seguridad social. Bien, lo tenemos desde el 2001. Se está creando o aplicando desde el 2003. La seguridad social se está aplicando desde el 2003. ¿Tú sabes dentro de cuántos años entrará el primer grupo de pensionados? Nos faltan 10. Bueno, 10 años nos faltan. Mira, Pedro, para el primer grupo de pensionados del sistema. Es que ya México, que tiene más de 50 años de seguridad social, toda esa gente se beneficiaron. Aplicar eso aquí en este país es criminal, para no llamarlo de otra manera. Muy bien. Bien. Mira, Pedro. Claro, Sí, en eso estamos claros. Que jueguen con candela. Mira, Pedro. En otro caso sería, ya para cerrar, si tú le incrementas un 2 o un 3% a la cápita, a la actual cápita, tú consigues buena parte de los efectos que se quiere. Y es que ese ahorro se incremente considerablemente y dentro de 10 años, en vez de tener los pocos que ahora se prevé, si tú le llevas un 12% en vez de un 9% como es ahora, a un 12%, tú vas a ver cómo se incrementa considerablemente el ahorro. Y como aquí aporta el empleador un 70% y el trabajador un 30%, yo creo que todos podemos sacrificarnos en ese propósito para incrementar y dar garantía de que la pensión será siquiera razonable. Bueno, dentro de 10 años. Ya vendrá la reforma y ya lo discutiremos. Mira, Pedro, quiero comentar que tú sabes que se ha ido incrementando la presión sobre el gobierno, sobre las autoridades. Ajá, sí, de muchos sectores, diversos sectores que están apostando a una mayor, de la que ya tenemos, una mayor flexibilización de las medidas de emergencia en el país, la situación de emergencia en el país, de reclutamiento, que nos mantienen a nosotros con horarios ya establecidos para estar en casa y así garantizar el debido distanciamiento social. En la medida en que nos vamos aproximando a las fechas, a diciembre, a las festividades de Navidad, por un asunto enteramente comercial, económico, de orden económico,
las presiones se vienen incrementando en el sentido de que se le dé mayor apertura. Ya incluso hay asociaciones empresariales, líderes empresariales que ya le han solicitado al gobierno disponer ya desde el 15, le han puesto incluso fecha, desde el 15 de diciembre, pues una mayor flexibilización, que eso no es otra cosa que eliminar el toque de queda, para lo que ellos entienden que deberá ser un mejor aprovechamiento del tema de las festividades de Navidad para todo este proceso de reactivación económica que todos deseamos en el país. Pero yo quiero significar que en medio de todo esto hay gente que está conspirando contra la reactivación real de la economía a la que deberemos seguir apostando, contra la seguridad y la salud de la gente, de la población, y contra la tranquilidad y el esfuerzo que vienen haciendo las autoridades en el combate al coronavirus. Porque todo lo que estamos viendo, eso que acaba de detallar el presidente, el director de la Policía Nacional, en el sentido de las fiestas que se están haciendo y que se están contratando y que se vienen desarrollando en los días laborables, contrataciones de fiestas, diferentes horarios, con participación de orquesta, de artistas masivos. Eso es una clara conspiración contra la verdadera reactivación que vamos a necesitar y contra una posibilidad real que tenemos de que se pueda, con el buen comportamiento de la población, hacerle un mayor espacio a las festividades de Navidad, aún en medio de la pandemia. Esos movimientos que se vienen haciendo, esa forma en que se está manejando mucha gente en el país y ese dejar hacer de algunas autoridades en diferentes puntos del país, constituyen una verdadera conspiración contra la nación. Porque el rebrote es una realidad que ya nos está dando, que lo vemos en Europa total, en toda Europa, lo estamos viendo en América Latina, cómo se está moviendo el virus en una forma increíble, en forma espantosa en los Estados Unidos, donde ya han tenido que echar atrás medidas y que están locos por salir del tema electoral para cerrar, para volver a cerrar Estados Esa es la Unidos. verdad no confesada. Eso es, esperar que pase el proceso electoral como nos pasó aquí. Tomar la medida que hay que como nos tomar. pasó aquí. Y pasado el proceso electoral, ante la desgracia que va a significar ese rebrote, porque eso es de seguro, porque está latente, está ahí, está en pie. Entonces cerrar a los Estados Unidos. Y el mundo entonces volver atrás. Entonces aquí en la República Dominicana, si queremos realmente que a partir del próximo mes, en una fecha prudente, se abra un poco más el espacio y tengamos la posibilidad de abrir el espacio a las festividades, no va a ser de la forma en que lo estamos haciendo. No va a ser en esa forma. Y como dice el Colegio Médico Dominicano, que lo viene planteando desde hace tiempo, no podemos seguir abonando un espacio para que el virus se explaye a sus anchas, porque eso es lo que estamos haciendo. Y los rebrotes, como las recaídas, suelen ser sumamente letales, sobre todo con una pandemia y con un virus que como este no termina de descifrarse en todas sus partes, no termina de conocerse en todas sus partes. Tiene una capacidad para desdoblarse, para mutar, y reacciona en forma rápida sus niveles de contaminación. Por el amor de Dios, vamos a tratar de ver de qué manera endurecemos las medidas en el país con estos desaforados, con esta gente que está organizando. Mire esa discoteca, esa iglesia convertida, o esa discoteca con letrero de iglesia, una cosa realmente espantosa. Y todo lo que y estas fiestas que se están programando y se están realizando en diferentes espacios en el país. Todo eso es una clara exposición de gente que está queriendo o no
está conspirando contra la salud del pueblo dominicano y contra la salud de la economía, que necesita continuar el proceso de recuperación como lo plantean los números, como lo estamos viendo, para que tengamos un año como el que plantea el fondo, la CEPAL y nuestras autoridades locales, que nos coloquemos por encima de un 5% de crecimiento a final del 21. Todo eso se nos viene atrás si continuamos con estos desafueros. Era cuanto quería decir, Pedro, con relación es muy oportuna a ese tema. Vamos a ir a una pausa, que está con nosotros un buen amigo, un gran amigo de Diario de Cuatro de mucho tiempo, relaciones primarias hermosísimas como la que tenemos, con don Paino Abreu, ex director del Banco Agrícola, miembro de la Fuerza del Pueblo, y un hombre muy sensible con el tema del medio ambiente, que nos puede hablar muy bien de cómo anda y de cómo marchamos en el país. Y como él se mantiene siempre recorriendo el país. Actualizado en el país. Sí. Así que vamos a la pausa y volvemos con Paino Abreu. Muy oportuna, ¿eh?